Divaldo Pereira Franco, médium brasileño, nacido el 5 de mayo de 1927 en Feira de Santana, Brasil. Orador magnífico, activista social y espiritual por la paz del mundo, divulgador de la doctrina espírita y del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuál es su historia? Acompáñenme a ver de qué trata la película Divaldo Franco, Mensajero de la Paz. Bueno, para nadie es un secreto la afinidad que yo guardo con este maravilloso hombre, el también llamado Sembrador de Estrellas, porque eso es justamente lo que hace, sembrar luz en nuestros corazones y una luz tan brillante que es como las estrellas. Su vida es un ejemplo de lucha contra las adversidades de la vida, contra los desequilibrios del alma. No es el santo que se autopromulga divino e inmune al pecado, como está muy de moda en el espiritualismo moderno, con los canalizadores modernos, no. Él es un ser humilde que pone en la vista, en el horizonte, un ideal más alto, un ideal espiritual, y lucha por conseguirlo día a día. Es un verdadero ejemplo de lo que es ser un buen espírita y ser un buen cristiano. Y su película, la película que le hicieron acerca de su vida, nos cuenta ciertos pasajes de cómo fue él descubriendo esta mediunidad y cómo se fue acoplando a ella y cómo fue balanceando el mundo materia y el mundo espiritual, las dos realidades que le tocaba vivir, ¿no? Y la película comienza contándonos un poco de lo que tuvo que vivir en su niñez. Él era el hijo más chico del matrimonio compuesto por don Francisco y doña Ana, y tenía muchos hermanos mayores. Era una familia de bajos recursos, que tenían poco y que les sobraba casi nada, excepto amor. Su madre siempre fue una radiante emisora de amor para él y era quien más le comprendía, ya que las expresiones de la fuerte mediunidad que Divaldo tenía siempre lo metían en problemas, como cuando él veía y jugaba con el espíritu de un niño indio y que nadie le creía, o como cuando recibió la visita de su abuela fallecida y tuvo que hacerle frente a su verdad como medium delante de la familia y defenderla, ¿no? Siendo un niño muy pequeño, tuvo que defender ante la familia. Es cierto lo que estoy viendo, yo estoy viendo a mi abuela, y tuvo que darle ciertas pruebas, ciertas evidencias de que lo que decía era real. Y ser medium nunca ha sido sencillo en ninguna época de la historia. Se recordarán las historias crueles de personas quemadas en la Inquisición o de gente señalada de brujería nada más por tener cierto don, cierta habilidad, ya sea para sanar o para comunicarse con los espíritus, lo que fuera. Nunca ha sido sencillo, y en la época en la que le tocó vivirlo a Divaldo, pues tampoco, menos siendo un niño que no sabe definir qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando a él. Solo se sentía diferente, se sentía señalado, no podía hacer amigos normales porque todos le tenían miedo. Por tal motivo su madre, doña Ana, siempre fue su amparo, su refugio, y ella lo lleva a la iglesia, ¿no? Que es lo primero que haría una madre, ¿no? Al pensar, al ver la situación que está viendo su hijo, pues lo lleva a la iglesia, donde piensa que va a recibir mejor orientación, ¿no? Para lo que le está pasando. Lo lleva a platicar con el padre, con el sacerdote, y pues ya saben,
el sacerdote le empezó a decir que esas eran cosas del demonio. ¿Y qué daño hacen esas palabras en la mente impresionable de las personas, ya sean niños o adultos? Decirle estás poseído o estás influenciado por el demonio, por la oscuridad, y les hace mucho daño, te hacen sentir más anormal de lo que ya te sientes y te hacen sentir muy inseguro, cuando esto está muy lejos de la realidad. Un medium no es una persona que esté influenciada por el demonio, es un servidor del Padre con dones activos que debe poner al servicio de la humanidad. No es un poseído por la maldad o por la oscuridad ni nada de eso. Pero bueno, creo que poco a poco ha ido cambiando ese concepto. Todavía falta, pero ya no es lo mismo. Digo, ya no queman, ya no, como sociedad ya no estamos quemando a los mediums en la hoguera, ¿no? Quizás en la opinión pública todavía, con la lengua, con los chismes, con las cuestiones de la crítica, todavía se ponen en esa hoguera, digamos, pero ya físicamente no los estamos quemando, ¿no? Pero pues sí, en la época en la que vivió Divaldo en su niñez, creció con muchas inseguridades al respecto. Incluso le tocó ver cómo su mamá, doña Ana, cortó lazos con la Iglesia Católica al enfrentársele, al no quedarse callada ante postulados irrisorios con los que ella ya no coincidía, postulados inhumanos y crueles que degradaban al ser humano que había errado, al ser humano que se había equivocado y que por ello lo condenaban al infierno por la eternidad. Hablamos específicamente de la postura de la Iglesia ante los suicidas. Esta ruptura de doña Ana con la Iglesia fue porque Nair, una de sus hijas mayores, se suicidó y el sacerdote no quiso ofrecer la misa por ella porque era una suicida. Entonces doña Ana, con justa razón y en pleno dolor de madre, le recuerda al sacerdote que Jesús nos pidió perdonar 70 veces 7. Entonces, ¿por qué la Iglesia estaba condenando a su hija al infierno en la primera falta que cometía? Dijo que esa no era la casa de Jesús y que tendría que ir a buscarlo en otro lado. Y ahora ella tomaría como deber personal orar por los suicidas, ya que estos habían sido abandonados por la Iglesia. Y esta escena y estos argumentos de doña Ana, de verdad que sí nos ponen a pensar, ¿no? Nos ponen y nos dejan muchas cosas a reflexionar. Divaldo ha contado en varias ocasiones la historia de su hermana Nair y por qué se suicidó. Dice que fue porque una amiga entre comillas, le contó que su marido la estaba engañando con otra, o sea, le llevó el chisme, le dijo, le señaló a la supuesta mujer y Nair, vuelta loca de celos, y ya lo sabrán ustedes, fue y golpeó a dicha mujer, la dejó muy mal, pero luego se enteró que todo había sido un chisme, que había sido un malentendido, que ni el marido la engañaba y no estaba con ella. Así que antes de que llegara la policía a arrestarla, ella tomó veneno y se mató por la vergüenza. Posteriormente nos dice Divaldo que muchos años después Nair reencarnó como hija de esa amiga, la amiga chismosa, y reencarnó con serios problemas de salud a consecuencia del daño que le había hecho a su energía espiritual quitándose la vida con el veneno, que vivió poco tiempo y nació precisamente con esa mujer, con la amiga chismosa, porque de alguna manera ella también era responsable de ese suicidio. Y nos queda aquí la gran moraleja, porque hay una responsabilidad implícita en llevar el chisme. Cuando tú compartes algo así, tienes una responsabilidad y las consecuencias que se desaten después de lo que tú provocaste van a estar ahí y van a regresar a ti. Entonces hay que tener mucho cuidadito con lo que decimos, con lo que contamos, en las cosas en las que nos metemos y que a veces no nos tenemos que meter. Ahí queda como la enseñanza, ¿no? Y en la juventud de Divaldo avanza la película y nos empieza a contar las cosas que le pasaron en su juventud. Nos cuentan varias anécdotas y una de ellas es cuando fallece su hermano José.
creo que lo matan en una pelea, y de alguna manera su espíritu, tomado por sorpresa por la muerte, se niega a irse y se aferra a Divaldo, haciéndolo sufrir un desequilibrio físico en sus piernas y no puede caminar. Y dice que duró varios meses así en cama por ese problema, sin tener una solución médica que le ayudara. Solo decían, está en shock por la muerte de su hermano, pero no había ni una cura ni nada, no tenían una explicación. Hasta que alguien le recomienda a su mamá, doña Ana, recurrir a una medium espírita, que al darle un pase magnético, es decir, esta técnica de aplicación de energía con las manos, él se recupera. Y entonces doña Laura les dice que era el espíritu de su hermano que no se había ido y que estaba pegado a él. El papá de Divaldo es que está un poco renuente a todo esto, dice, ¿cómo que va a estar pegado a él? ¿Y por qué él no lo ve? Si él dice que ve muertos, ¿por qué no lo ve? Y ahí da doña Laura una explicación sobre la afinidad de las sintonías, de las vibraciones, que por lo general la persona que está teniendo el daño, el obsesado, no puede ver al que lo está obsesando, aunque sea medium, ¿no? Y hay una frase en esta escena, hay una frase magnífica que dice doña Laura, la medium que ayuda a Divaldo, cuando pues vaya a la casa y don Francisco, el papá de Divaldo, se pone así un poco huraño con esto del espiritismo. Ella le dice esta frase que me hace mucho sentido. Le dice, soy espiritista, pero mi Dios es el mismo que el suyo. Así como para decir, no crea que esto es cosa del demonio, o tantas cosas que se figura la gente cuando tú les dices soy espiritista, se santiguan, se persignan y piensan no sé qué cosas. Entonces ella le dice, soy espiritista, sí, pero mi Dios es el mismo que el suyo, sí, así es que hay que respetar porque estamos hablando del mismo Dios. Y me encanta esa frase, me encanta esa escena. De esa experiencia que pasó Divaldo queda muy impresionado, ¿no? Del pase magnético, de cómo la curó la señora con las manos, y quedó tan impresionado que va a confesarse a la iglesia, porque él sí seguía asistiendo, aunque su mamá ya no, y le cuenta todo al sacerdote. Le dice cómo lo curó doña Laura y que su mamá quiere asistir a una casa espírita, pero lo dice así asustado, es que mi mamá quiere ir a una casa espírita y a mí me da miedo porque me quiere llevar. Y el sacerdote obviamente incrementa esos miedos diciéndole que esas son cosas del diablo, porque el diablo se disfraza de gente buena para hacer caer a los ingenuos. Y en una escena que es bastante cómica, que me encanta, porque mientras el padre le dice esto a Divaldo ahí en el confesionario, una mujer, el espíritu de una mujer se le presenta a Divaldo allá afuera del confesionario y resulta ser la mamá del sacerdote, que le exige a su hijo que se deje de tonterías y que le hable con la verdad. Y Divaldo, después de describirle al espíritu que tiene enfrente al sacerdote, pues lo convence de que en realidad es su madre, ¿no? Le da santo y seña de todo como es y dice, no sé si es mi madre. Pues ella dice que me diga la verdad. Entonces el sacerdote ya se resigna, se comporta a la altura y le dice a Divaldo, la verdad es que tu lugar no está en esta iglesia. Ve con tu mamá a la casa espírita. Y pues ahí fue cuando Divaldo también abandonó la iglesia católica. Otra anécdota es cuando él llega por primera vez a la casa espírita, porque sí, lo lleva su mamá. Y entonces se empieza a ver a la gente así como con desconfianza, como con recelo, como que a dónde me trajeron, porque me trajeron aquí, dónde estoy metido. Y ve que la gente habla de Jesús. Y se impresiona porque las palabras del sacerdote todavía le hacían eco en la mente y recordaba que esas eran cosas del diablo, entonces por eso iba con miedo. Pero la dirigente de la casa espírita le dice que Jesús siempre asiste a estas reuniones y lo hace en forma de las personas necesitadas. Por ejemplo, aquel ciego sentado en la silla, aquel hombre que viene entrando con muletas, o aquella joven desconcertada que necesita consuelo, es Jesús. Vemos a Jesús en ellos, ¿no? Entonces comenzó a cambiar un poco la perspectiva que Divaldo y que su mamá tenían de alguna manera de lo que era
ser espírita. Y cambió más cuando en medio de esa primera reunión Divaldo entró en trance y pudo canalizar al espíritu de su hermano fallecido, de José, quien le daba un hermoso mensaje a su madre diciéndole que la muerte no existía y que algún día todos volverían a estar juntos. Doña Laura, la medium, al ver las facultades gigantescas de Divaldo, le augura un futuro brillante dentro del espiritismo y le pide a doña Ana que lo deje ir a la ciudad, a Salvador Bahía, porque ahí podría educar mejor sus dones. Y la frase que dice doña Ana, bueno, le dice: ya entendí que él no nació solo para ser mío, nació para ser de todo el mundo. O sea, doña Ana en su interior y en su infinita sabiduría de madre lo sabía. Sabía la grandeza del don que tenía su hijo y que ella no lo podía limitar y que ella no lo podía esconder, y sacrificó, ¿no?, su amor de madre. Dijo: no, por mi amor de madre yo lo voy a retener, él tiene que volar y él tiene que hacer lo que se comprometió a hacer aquí, ¿no? Tiene que dar su servicio con la divinidad. Así que bueno, Divaldo terminó sus estudios, porque él estudió para ser profesor, y después se mudó a Salvador Bahía, a la casa de doña Laura, que promete cuidarlo como si fuera su hijo. Consigue trabajo como mecanógrafo en una empresa y comienza también su instrucción como medium en la casa espírita, y nos dejan ver una joya de escena, una verdadera joya, en muchos sentidos, porque a lo largo del tiempo ha habido mucha confusión al respecto de lo que es y lo que se hace en una sesión mediúnica. Y eso es lo que vemos en esta escena, el trabajo profundo y amoroso que se hace con vivos y con espíritus en estas sesiones. Les voy a dejar aquí esta escena, dura unos cuantos minutos. Espero no me borren el video por tal motivo, por la cuestión de los derechos, pero si lo hacen, bueno, quitaré esa parte, vuelvo a subir el video y ni modo, pues se las platico o ustedes la van a ver la película por su cuenta. Les doy más o menos el contexto de la escena. Es una sesión mediúmnica, es una reunión privada, no pública. No cualquiera puede entrar a estas sesiones, no curiosos, no ateos, no gente con duda, no personas con vibración dudosa. Es un espacio en el que se debe trabajar con la mayor vibración de amor posible, para que los buenos espíritus se puedan manifestar y ayudar en los trabajos que ahí se hacen. Dicho esto, vamos a verla. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente se conoce como posesión, pero en el espiritismo le llamamos que la persona está obsesada. No entra otro espíritu a su cuerpo, es solo una ligación mental y no se necesitan rituales extraños, palabras en sánscrito, agua bendita, ni palabras groseras o enérgicas para resolver este asunto. No se necesita un exorcismo como el colectivo lo comprende. Se necesita una charla de amor y hermandad con el espíritu herido. Y eso es lo que se hace en las sesiones mediúmicas, charlar con los espíritus. No todos son obsesores, algunos son tus parientes fallecidos que quieren comunicarte algo y buscan donde hay un teléfono. Siempre les he dicho, los mediums son como teléfonos disponibles para comunicarse con el otro lado. Entonces el espíritu va y busca un teléfono para dejar algún recado. En alguna parte de la película, doña Laura le dice a Divaldo: no solo nosotros necesitamos de la espiritualidad, sino que la espiritualidad también nos necesita. ¿Y qué cosas, no? Jamás lo imaginaríamos, que el mundo espiritual necesite de los humanos, sobre todo de los médiums, para hacer estos trabajos, para los buenos espíritas, para comunicarse con los espíritus, para hacer el trabajo de amor que permite restablecer el equilibrio a tantas almas perdidas, encarnadas y desencarnadas, porque se ayuda a ambas. Se ayuda al que está atorado, que en el limbo, en los umbrales, y se ayuda al que está vivo aquí sufriendo por la pérdida. Se ayuda a ambos. Eso es lo que se hace en una verdadera sesión mediúmnica practicada con todo el profesionalismo, con todo el amor y con toda la entrega.
Y en esta escena, pues también, qué lección de amor nos da doña Etelvina. O sea, mi Dios, no son las palabras o qué tan fuerte se digan o se ordene, es la autoridad moral con la que se dicen, es el amor que proyecta la persona. No es en nombre de Jesús te ordeno. Es Jesús nos enseña a amarnos y te ama y no se ha olvidado de ti. Tú eres el que te has olvidado de él. Y le dice, regresa, ovejita, al sendero. Y aquí en las lecturas que hemos hecho en De qué trata el libro, las lecturas que hemos compartido, hemos visto tantos ejemplos extraordinarios de ellos, ¿no los recuerdan? Por ejemplo, Gubbio y Saldaña en Liberación. Son historias increíbles de lo que se logra con el poder del amor, con una palabra llena de amor, no de rechazo, no de odio, no de en el nombre de Jesús te ordeno que te retires y todo lo que Hollywood nos ha acostumbrado. No es así, es recordando que aunque sea un ser oscuro momentáneamente, también es un hermano nuestro y también está necesitado y está perdido y necesita orientación, no castigo. Eso es lo que se hace en las sesiones mediúmnicas. Y le dicen a Divaldo, bueno, ya empezaste a trabajar como medium, ya empezaste tu preparación aquí en la experiencia, en el día a día, que es muy importante, pero también es importante que un medium se prepare, que tiene que ser una persona culta para que no sea engañado por espíritus mediocres, por espíritus oscuros que solo quieran venir a burlarse de ti y a robarse tu energía. Tienes que prepararte en todos los sentidos. Luego, si el medium no se prepara, luego anda por ahí creyéndose más importante él que el propio mensaje, o ahí andan creyéndose la reencarnación de no sé quién personaje importante, o se creen incluso hasta el Maestro Jesús, que son la reencarnación del Maestro Jesús, ¿no? Por culpa de todos estos desequilibrios y del engaño que hacen con ellos ciertos personajes oscuros. Por este desequilibrio, por esta falta de preparación. El medium tiene que prepararse, tiene que estudiar mucho y tiene que comprometerse más que nadie al equilibrio emocional y personal, dado la labor que hace. Y entonces le dan a estudiar primeramente a Divaldo las 5 grandes obras de Allan Kardec, de inicio. Como todo espírita lo sabemos, y no es un estudio de que los leo y ya los leí, ya, no, es un estudio constante, es un estudio que es estarlo consultando incluso todos los días, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y a lo largo de la película también nos van mostrando en cierta cuestión en específico que Divaldo está siendo visitado por 2 espíritus. Nos muestran, lo visitan más, pero nos muestran ahí en la película específicamente 2 espíritus que lo acompañan en distintos momentos de su vida. Por un lado, un espíritu vengativo, malo, oscuro, atormentador, que tiene lazos kármicos con él desde 400 años atrás, desde otra vida, y que se ha quedado ahí atorado en el umbral, en las bajas dimensiones. Y por otro lado también nos muestran la presencia de su mentora espiritual, Juana de Ángeles, que se presenta en los momentos más importantes de su vida y que en cierto momento ya no se mueve de con él, acompañándolo en su labor y exigiéndole cada vez más, porque así son los maestros de la luz, exigentes. Los verdaderos maestros de la luz exigen, eso se debe de entender, con ellos no se juega ni se echa flojera. Con ellos es trabajo y disciplina siempre. Y entre más estudies, entre más responsabilidades espirituales tengas, también más se te va a exigir. Y así se lo dice Juana Divaldo, que cuando era joven, que se impresiona mucho con esto y se cuestiona si es que algún día él podrá tener una vida normal, ¿no? Desde niño él quería una vida normal, pero pues de normal no tenía nada. Pero sí, la dificultad de ser un buen medium radica en estar precisamente en medio de los 2 mundos. Vives aquí, trabajas aquí, tienes un cuerpo con necesidades físicas, como comer, como enfermedades, como vestir, y debes trabajar para ganarte la vida. Y aparte, quedaste tú con la divinidad de cumplir una misión espiritual. Y jamás, lo repito, jamás la mediunidad debe ser un medio de vida, jamás se cobra.
Eso lo dejan en claro los espíritus buenos de luz. Los espíritus mediocres te van a decir que sí, que cobres, que es tu trabajo, que te cansas mucho, que te lo mereces, porque eres tan bueno ayudando, o sea, das tanto de ti que mereces una retribución. Pero acá los espíritus buenos de la luz te dicen, si tú recibes retribución en la tierra por tu misión espiritual, entonces no esperes retribución allá arriba. Allá arriba vas a dar cuentas de lo que hiciste. No puedes cobrar por lo que de gracia te dan, porque a ti no te está costando nada. Es un don que te despiertan y que te dan, y que es para ponerlo a servicio, no para valerte de él. Por eso el medium debe ganarse la vida con un trabajo, igual como tú, como yo, un trabajo que te sostenga en el mundo material, y en el tiempo libre se hace la misión espiritual. Y así lo hace Divaldo, con mucha dificultad en su juventud, porque afrontó el despido, el estar desempleado, la frustración que viene con ello y el desánimo, que es algo que en algún momento todos hemos enfrentado, ¿no? Pero se sobrepone gracias a su tenacidad y a la ayuda de los buenos espíritus, no solo el de Juana, su mentora, sino otros que también lo acompañan ahí discretamente. Sigue trabajando en la casa espírita, atendiendo cada vez más personas en sesiones privadas, con los pases magnéticos, o en casos especiales yendo hasta la casa donde está el enfermo. Así va a la casa de su amigo Nelson. Nelson, quien en el futuro sería su brazo derecho y compañero en su labor de caridad. Y cuando va a la casa de este chico, atiende a su papá, que es alcohólico. Y vaya la escena que nos muestran, donde hay una persona que consume alcohol, nos dicen, siempre está repleto de espíritus obsesores que ahí están chupándole la energía y enfermándolo. Entonces Divaldo le ayuda a este señor, le da un pase, hace oración, pero también le hace una receta de homeopatía, y le pregunta a la esposa del enfermo, ¿a poco también eres médico? Le dice, no, yo nada más tomo recados. Y en la escena tú alcanzas a ver en el fondo, un poco difuminado, la escena del maravilloso médico de los pobres, el eminente doctor Becerra de Meneses, como espíritu que está ahí dictándole a Divaldo la receta homeopática que le tiene que recetar a este hombre, ¿no? Y es maravillosa la labor que hacen con los enfermos, con los encarnados también aquí en la tierra. Muchas veces solemos decir, si yo tuviera dinero, si yo tuviera las condiciones de hacer algo, lo haría. Ojalá me dieran dinero para hacer tal o cual caridad. Sin embargo, yo en lo personal estoy convencida de que las cosas funcionan completamente al revés. O sea, yo lo he visto en muchos casos y he visto que así funciona. Que cuando tú haces el bien, cuando haces una obra benéfica para el prójimo, la divinidad ve tu esfuerzo y amplía tus medios para que sigas con la labor y cada vez puedas hacer más. No es que cuando tenga dinero voy a hacer, sino es que me pongo a hacer con los recursos que tengo, y entonces recibes la ayuda para que eso crezca. O sea, primero tienen que ver la fuerza de voluntad y las ganas que tú le pones a las cosas, y después llegan esas ayudas que sí existen para gente de buen corazón que se dedica al prójimo. Y así le pasó a Divaldo. Encontró ese trabajo estable de planta que le permitía desarrollar su otra actividad, ya sin estarse preocupando de que no tengo trabajo, me despidieron, la materia. Para que no te preocupes de la materia, le ayudaron, estoy segura, desde la espiritualidad, a encontrar ese trabajo en una institución gubernamental, y resolvió ese lado de la materia. Así ya pudo dedicarse tranquilamente a su labor espiritual, en la cual incluso comenzó a invertir todo lo que él ganaba para comprar comida, para hacer caridad, incluso para adoptar niños abandonados y crear un orfanato. Y bueno, los retos, los problemas en su vida no terminaban, porque eso no sucede en un planeta expiatorio. Los problemas nunca terminan. No somos como uno de los mundos felices, donde allá se vive tranquilamente, sin enfermedad, sin nada, no. Eso no sucede. Pero la manera de enfrentar los retos en él cambió a raíz de una espiritualidad fuerte y de un autoconocimiento. Claro, no sin antes haber pasado por una que otra prueba que eran bastante rudas, como cualquiera de nosotros. Y así le pasó en una ocasión cuando lo invitaron a dar una charla a la casa espírita de Aracayú,
y acepta sin estar suficientemente consciente de la preparación que esa tarea requería. Y lo llevó por influencia del espíritu obsesor que siempre lo acompañaba, lo llevó a quedarse mudo ante el micrófono y ante las personas que lo miraban. Fue muy vergonzoso, relata él, aunque de inmediato obtuvo ayuda del mundo espiritual. El espíritu de un gran escritor llamado Humberto de Campos se hizo presente y le dijo, por respeto al público esta vez te voy a ayudar, te voy a dictar lo que vas a decir. Y levántate, porque para hablar de Jesús hay que estar de pie. Queda la frase ahí. Para hablar de Jesús hay que estar de pie. Y hay que entenderlo en el sentido profundo, no solamente en el sentido literal. Para hablar de Jesús hay que ser ejemplo. Hay que tener dignidad moral, autoridad moral. Y levántate, ¿no? En muchos sentidos, no solamente así de levántate y ponte de pie, sino en muchos sentidos. Y entonces le dicta una conferencia magistral que dejó a todos maravillados. Ay, Divaldo, qué hermoso, qué bonito hablas, que esto, que lo otro. Y él recibiendo los halagos con vergüenza, porque sabía que eran inmerecidos, porque no eran sus palabras, ni era su preparación, ni era, pues no era cuestión de él, ¿no? Solamente él sabía que no habían sido sus palabras. Y sí, en un momento, pues Juana le dice, es que la humildad no debe de venir de la retórica, sí del buen ejemplo. O sea, no se trata de hablar de humildad y la palabra y decir y decir y decir. Tiene que ser congruente con lo que haces, con el ejemplo, con tu persona, no solamente desde la mente. A mí me ha tocado en muchas ocasiones personas que saben muchísimo de todas las doctrinas, que estudian, que te arrojan datos, estadísticas, muchísimas cosas, pero lo dicen desde la mente, no hay una esencia, no hay corazón, no percibes la vibración de que esta persona realmente esté viviendo su verdad. Solamente es un conocimiento que tiene, pero no es así como vibración, como que te transmita, como que es eso. No debe de venir la humildad de la retórica, no solamente de la palabra, de la mente, del conocimiento. Hay que vivir esa verdad, ¿no? Queda ahí la reflexión de la frase. Y pues estuvieron platicando Humberto de Campos y Juana con él, estuvieron ahí reflexionando lo que sucedió ayer en esa noche, que no hay que aceptar compromisos para los que no estás preparado, nada más por un momento de elevación del ego, o de querer sí yo puedo, o a veces no es el ego tanto, sino es una emoción que tienes por querer hacer más y a veces no estás preparado para la tarea, ¿no? Y hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no. Y toda esta charla que tuvo con Juana y con Humberto, que más bien fue como un pequeño regaño, hizo que el panorama mental de Divaldo entrara en cierta oscuridad, que empezara él a recriminarse entre la vergüenza, entre muchas cosas, y ese estado mental lo aprovechó su obsesor, que siempre lo estaba atormentando, y empezó a decirle ciertas confesiones del pasado, ¿no? A decirle que por su culpa él había muerto, que ahora él exigía que le pagara de la misma manera quitándose la vida. Y por un momento de desesperación, Divaldo lo pensó y quiso suicidarse. Se subió así a una bardita que daba hacia un precipicio y estuvo a punto de aventarse cuando de repente la aparición de su hermana Nair, el espíritu de su hermana Nair, lo impidió. Ella le mostró cómo el espíritu guarda huella de los daños que le hacemos a la carne, pues tenía quemada la garganta, la boca, el esófago, por los estragos del veneno que tomó. Y entonces al hablar con Divaldo, obviamente pues Divaldo desistió de la idea, ¿no? De aventarse. Ya cuando él se serenó, Juana llegó hasta él para hacerle ver que era su mente que había entrado en este estadio de negatividad, que eran sus pensamientos los que estaban abriendo canales para que se manifestara el obsesor, la oscuridad dentro de él, que siempre el poder de mantenerse a salvo estaba
en él mismo, vigilando sus pensamientos. Ahí Divaldo le vuelve a exponer todas sus preocupaciones como ser humano, como un hombre deseoso de ser amado, de encontrar pareja, de tener familia, de tener una vida normal, porque las personas solo acuden a él para contarle sus problemas, pero nadie le pregunta qué problemas tiene él. Se siente solo y Juana le dice pues que así va a ser su vida, que se acostumbre, porque así lo acordó él. Recordemos que todos tenemos un acuerdo que firmamos antes de reencarnar, con el cual aceptamos. Y también le dice que su felicidad vendrá de la caridad y de ayudar a otros, visualizando obviamente la gran obra educativa que años más adelante se materializaría en el proyecto llamado la Mansión del Camino, que es la que tiene ahora precisamente en Brasil. También nos muestran un momento en el que Divaldo decide escribirle una carta a Chico Xavier. Y se empiezan a mandar cartas, Chico le responde su carta, Divaldo va a conocerlo, lo visita y hasta le pide quedarse a aprender de él, porque Divaldo era tan joven que se sentía muchas veces perdido y quería ser su discípulo. ¿Quién no va a querer ser discípulo de alguien como Chico Xavier, no? Pero Chico le dice, es que mira, dos personas como tú y como yo, dos mediums con semejantes cualidades, eran como dos postes de luz que tenían que estar separados para llevar esa luz a más personas. Y Divaldo lo entendió, lo aceptó, aunque siguió haciéndole preguntas, como por ejemplo si podía decirle quién era su guía espiritual, porque todo el mundo le preguntaba, Divaldo, ¿quién es tu guía espiritual? Debe ser alguien muy elevado. Divaldo, ¿quién es tu guía espiritual? Y todo el mundo ya sabía quién era guía espiritual de cada quien, pero Divaldo no sabía, porque hasta entonces Juana, que siempre estaba con él, se había presentado como un espíritu amigo, no como su guía espiritual ni nada. Le había dicho, me llamo Juana o llámame un espíritu amigo, pero no le daba mucha información para no hacer crecer el ego de una mente joven. Necesitaba que madurara, que estableciera muchas cosas internamente, que se desarrollara como medium y como espírita para poder soltarle la verdad de quién era ella y que era su guía espiritual, ¿no? Así que Chico voltea discretamente a ver a Juana y ella le dice, no le digas. Y ya le dice Chico, pues mira, es que sí sé, pero no me permiten decirte. Cuando alguien te pregunte, tú diles que Jesús es tu guía espiritual. Y Divaldo dice, es que Jesús es el guía espiritual de todos. Yo quiero uno especial, uno para mí, así como tú con Emanuel. Y pues ese arrebato de juventud, de inocencia, de ingenuidad, le da risa a Chico. Y dice, ay, Divaldo, eres tan gracioso. Y lo ve uno con esa humanidad, con esa juventud mental, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso me recuerda a cualquiera de nosotros, porque en las preguntas que a veces hacemos, en las dudas que tenemos, porque a veces ve uno estas personalidades, grandes personalidades, como si estuvieran hechos de otro material, diferentes a nosotros. Pero tanta humanidad en ellos, en Divaldo, en Chico, sin duda nos hacen tener más esperanza para nosotros. También en la película nos muestran cómo Divaldo comenzó a psicografiar, que dice que sentía un cosquilleo en el brazo y de repente el brazo pues escribía solo, ¿no? Y así le dijo Juana que sería una tarea diaria, que todos los días a las 11 de la noche él tenía que prepararse para recibir estos mensajes. Pesado, ¿no? Pesado en realidad. Ahí me queda claro lo difícil que sería cumplir con tales exigencias del mundo espiritual si él hubiera tenido esposa e hijos. Un apostolado así de grande no le permitiría nunca tener una vida normal. ¿Cómo atiendes a la esposa? ¿Cómo atiendes a los hijos? ¿Cómo atiendes a los compromisos espirituales y a los compromisos del trabajo en la materia? Es prácticamente imposible. Yo creo por eso él acordó su espíritu en esa sabiduría de decir, pues no, en esta vida no voy a tener el compromiso de una familia para poder dedicarme completamente a la espiritualidad. Y así escribió durante años y años y años y aprendió a ser feliz con su misión de vida. Y hay una frase maravillosa de doña Laura que al verlo sonreír, al verlo él ya tranquilo, estable, ya un poco más maduro, ella dice, es la felicidad
de quien ya puede llevar luz a otros lugares. Y no saben lo mucho que me mueve esa frase, todo lo que despierta dentro de mí, que con las luchas de la vida, que muchas veces perdemos esa sonrisa, esa felicidad, la estabilidad, la calma, pero es a lo que aspiramos, ¿no? No a esa felicidad superficial y tonta a veces, sino a esa profunda que viene de un espíritu verdaderamente sabio, maduro y en calma, que es lo que va logrando Divaldo a través de todas sus experiencias, ¿no? Ya nos muestran en la película cuando crece y lo presentan ya como un hombre maduro, y un día Juana le dice, ¿sabes qué? Quema todo lo que te he dictado en estos años, y saca así como un bonche de papeles, así una cosa grande. Dice, quema todo lo que te he dictado porque la práctica terminó y ahora viene lo bueno. Vamos a escribir nuestro primer libro. Porque yo tengo una misión amparada bajo la luz de Francisco de Asís, y es la de reunir a mi familia espiritual que está dispersa por todo el mundo. Y dice, tú me vas a ayudar con las conferencias, con las charlas y ahora también con los libros. Y Divaldo va, hace una fogata y empieza a quemar todo. Y cuando está ahí en la fogata echando las hojas, llega el obsesor, ¿no? Porque por la tristeza de Divaldo de quemar eso, pues abre puerta, abre canal y llega el obsesor. Que no he dicho, ¿verdad? No he dicho que el obsesor era un sacerdote católico, era su perseguidor y desde hace 400 años. Y ahí ellos, mientras está quemando las hojas, Divaldo sostienen un pequeño debate de lo más ilustrativo respecto al espiritismo, las posturas que defiende y también sobre la religión. Según este espíritu, el sacerdote de obsesor le dice que el espiritismo es una farsa, que ya deje eso, que eso de hablar con muertos, o sea, que era una farsa. Y le dice Divaldo, o sea, como una farsa. Si tú estás muerto, yo estoy hablando contigo. Bueno, ya, ahí perdió el primer round este tipo, ¿no? Pero continúa diciéndole que el espiritismo está vulgarizando la espiritualidad, que está queriendo acercar conceptos profundos, místicos a la gente, y que la gente no lo entiende, que es como tirar perlas a los cerdos. Y Divaldo le dice que solo el espiritismo está derribando muros entre Dios y la gente, acercándoles, haciéndoles ver que no es necesario pasar por vergüenzas al confesarte con hombres que incluso son más pecadores que tú, si lo puedes hacer directamente con el Padre, directamente con Dios. Defendiendo en todo momento Divaldo que no se necesitan intermediarios, y de ahí se agarra este espíritu para decirle que dice, pues es que tú como medium también eres intermediario. Y Divaldo le dice, pues sí, pero soy un intermediario al servicio de la humanidad y no en su contra. Y enojado ya este ser le dice, es que las personas son las que tienen que ir a la casa de Dios, no Dios a ellos. Y Divaldo le refuta, dice, es que ¿no te das cuenta que Dios vive en las personas? Dios habita en ellas, o sea, diciendo, somos la casa de Dios, ¿no? Una parte de Él reside en nosotros. Y se pone buenísimo ir y venir de argumentos que lo tienes que ver y repetir varias veces para captar en toda su dimensión todos los argumentos que ahí se exponen. Le sigue diciendo Divaldo que la religión solo ha querido ejercer un control sobre las personas, y este ser le revira que sin ese control la humanidad ya se habría perdido por completo, ¿verdad? Lo que nos falta para eso. Y le dice el obsesor, es que no tiene sentido que le des esa información a la gente, porque la gente está ciega. Y Divaldo le contesta, es que no está ciega, solo tienen una venda en los ojos, y el espiritismo se la quita, les informa, les enseña, les muestra que tienen su libre albedrío. Y le dice este ser oscuro, la gente no sabe qué hacer con el concepto de libre albedrío. Dice, además tú tienes un compromiso con nosotros, refiriéndose a que Divaldo en su pasado, al parecer en esa vida en la que se hicieron enemigos, él también había sido sacerdote de la religión católica, ¿no? Esos 400 años atrás de donde procede la enemistad. Y le dice Divaldo, mi compromiso es con Jesús, con su evangelio, con su amor, y deseo algún día también
poder amarte incluso a ti. Y es una escena soberbia, escena maravillosa, épica, de lo mejor que he visto en mi vida. Y en general, toda la película está llena de argumentos, de situaciones, de circunstancias que simplemente te alimentan el espíritu. Pero aún hay más, aún hay más. Llega una niña recién nacida, abandonada al orfanato, a la misión del camino que ya había fundado Divaldo. Y Juana le dice que esa niña es la reencarnación, es la mamá del obsesor, de este sacerdote que lo obsesaba. Y luego aparece el obsesor y le pregunta a Divaldo, ¿sabes quién es esa niña? Y Divaldo le dice, claro que sí, es tu mamá y es un regalo de Dios porque me va a permitir ponerme a mano contigo. Cualquier daño que yo te haya hecho, yo te pido perdón, yo ya no soy la misma persona. Y además te voy a pagar con amor porque no te quiero pagar con odio. Voy a cuidar a esta niña como si fuera mía, la voy a adoptar, le voy a dar mi apellido, le voy a dar todo mi cariño, y ella, en cada mirada, en cada caricia, en cada situación con ella, también voy a estar aprendiendo a amarte a ti, ¿no? Y lo desarma a este ser oscuro que baja la soberbia y que no puede creer lo que está pasando ahí, y uno llora con la escena, y uno llora con ellos por el amor incondicional de un espíritu, ¿no? Que desarma a este obsesor, que reconoce y dice, ok, te voy a dejar en paz, que sigue tu vida como tú quieras. Yo todavía no te puedo amar, no sé si lo logre, no sé si algún día lo consiga, porque llevo 400 años cultivando este odio. No es fácil olvidar, pero te voy a dejar en paz. Ya entendí que quieres seguir este camino y adelante, ¿no? Empieza como que a equilibrarse ese lazo kármico, a redimirse, y es grande, es maravilloso estos ejemplos que vemos ahí. Y pues sí, tus últimas palabras fue, quédate en paz, yo me retiro. Cuánta enseñanza en estas anécdotas que les cuento, y otras tantas que están en la película que ya no les pude contar, muchas sobre la vida de este hombre que no están ahí en la película, como por ejemplo me hubiera gustado que hubieran incorporado esa parte de la historia de Divaldo cuando Juana le revela que es su guía espiritual. Ya Divaldo lo ha contado en algunas conferencias, que fue en el año de 1969 en México, en una conferencia, que se le revela y le dice, ve a este lugar, di que te lleven a este lugar, específicamente a San Miguel Nepantla, a la ex hacienda donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, donde ahí se le revela a Juana y le dice, bueno, aquí estoy vestida de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, yo fui Sor Juana Inés de la Cruz, fuiste mi hermano en esa vida, y ahora pero pues ahora soy tu guía espiritual. Yo soy Juana de los Ángeles y soy tu guía espiritual. Y a mí me hubiera encantado que la incluyeran en la película, pero bueno, entre tantas anécdotas maravillosas que tiene este hombre, definitivamente pues se tenía que escoger, ¿no? Tenían que escoger qué poner y qué no poner, y pues bueno. Pero está excelente la película, escena por escena, palabra por palabra, 10 de 10, la tienen que ver. Aquí en la descripción del video les dejo el link para que la vean, está aquí libre en YouTube. Gracias por haberme acompañado y los dejo con la escena final. Hasta la próxima.